Hola a todos, esto es Ciencia por Deporte y hoy vamos a continuar hablando sobre sistema respiratorio. Este video es la continuación del video anterior en el cual estuvimos hablando de mecánica respiratoria, de la anatomía del sistema respiratorio y de difusión pulmonar, entre otras cosas. Si no lo viste, te dejo el link en la descripción para que lo veas. Vamos a comenzar con lo que es frecuencia respiratoria, que es el número de veces que se realizan movimientos respiratorios en un minuto. Es aproximadamente de 12 a 18 veces por minuto y esto varía con la edad, el sexo, etc. La amplitud respiratoria es el volumen de aire que ingresa en el aparato respiratorio. En reposo este valor es de 500 mililitros de aire, ya lo habíamos dicho en el video anterior. También se llama volumen corriente. La ventilación pulmonar o volumen minuto respiratorio representa la cantidad de aire ventilado en un minuto mediante el ciclo respiratorio. Se obtiene de multiplicar el volumen corriente, 500 mililitros de aire, por la frecuencia respiratoria en reposo. Esto nos da un resultado aproximado de 6.000 mililitros de aire por minuto. Relación ventilación-perfusión. La ventilación y la perfusión pulmonar, es decir, la irrigación pulmonar, no son homogéneas en todas las zonas pulmonares, produciéndose ciertas variaciones por la acción de la fuerza de la gravedad sobre la ventilación y la perfusión. Para lograr un adecuado intercambio gaseoso se requiere una adecuada ventilación y también una adecuada perfusión, así como una adecuada relación entre estas dos en cada unidad funcional del pulmón. En una persona erguida y en reposo, el pulmón tiene poco flujo sanguíneo en la parte superior, pero 5 veces más en la parte inferior. La relación ventilación-perfusión resulta de dividir la ventilación alveolar, que es de 4.2 litros por minuto, sobre la perfusión pulmonar, que es el volumen minuto cardíaco, que es de 5 litros por minuto. Eso es igual a 0,8. El valor ese 0,8 es la relación óptima y se produce en las zonas medias del pulmón. Las variaciones que produce el efecto de la gravedad son mayores en la perfusión que en la ventilación. En las zonas superiores, la ventilación y la perfusión disminuyen, pero como lo hace en mayor proporción la perfusión, la relación ventilación-perfusión se incrementa, es decir, es mayor a 0,8. En las zonas basales, en cambio, la ventilación y perfusión se incrementan, haciéndolo en mayor medida en la perfusión, por lo que la relación ventilación-perfusión disminuye, es decir, es menor a 0,8. En principio, lo que sucede es que por efecto de la gravedad, en la parte baja de los pulmones se acumula más sangre que oxígeno. Entonces la sangre esa no perfunde totalmente, no se oxigena, mejor dicho, totalmente. En el medio del pulmón la relación ventilación-perfusión es óptima y en la parte de arriba del pulmón sucede que tenemos más oxígeno que sangre, porque por efecto de la gravedad no se llega a irrigar tanta sangre hacia esa zona. Ahora vamos a hablar de la curva de saturación de la hemoglobina o curva de disociación de la hemoglobina. A partir de esta curva que podemos observar, podemos ver que con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio se satura el 75% de la hemoglobina. Esto ocurre en los capilares de los tejidos y significa que la hemoglobina se dio a los mismos, es decir, a los capilares, el 25% del oxígeno que transportaba. Con una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, se satura el 97% de la hemoglobina. Esto ocurre en los capilares pulmonares. La saturación de la hemoglobina con oxígeno puede ser influenciada por diversos factores que aumentan o disminuyen la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. Estos factores son la presión parcial de dióxido de carbono, el pH, el grado de acidez o
alcalinidad de una sustancia, la temperatura y el difosfoglicerato, que es un metabolito de la cadena enzimática anaeróbica de obtención de energía en el glóbulo rojo. Cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, la temperatura y el difosfoglicerato, y disminuye el pH, es decir, aumentan los iones hidrógeno, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye, desplazándose la curva de saturación hacia la derecha, lo que se conoce como efecto Bohr. Esto ocurre cuando la hemoglobina entra en contacto con tejido en actividad, por ejemplo cuando estamos haciendo ejercicio, y favorece la descarga de oxígeno hacia el tejido, para que estos tejidos continúen actuando. El descenso de la presión parcial de dióxido de carbono, de la temperatura y del difosfoglicerato y el aumento del pH producen el efecto contrario, denominado efecto Haldane, desplazándose la curva hacia la izquierda y aumentando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Estas condiciones se dan en el tejido pulmonar en un medio de características alcalinas. Por ejemplo, en la altura, volúmenes y capacidades. A través de la espirometría podemos medir los volúmenes estáticos pulmonares. A partir de la medición de estos volúmenes podemos obtener las capacidades pulmonares, que son la suma de diferentes volúmenes. Volumen corriente es el aire que ingresa y egresa del sistema pulmonar durante un ciclo ventilatorio en reposo, 0,5 litros. Se mide respirando normalmente en reposo. Volumen de reserva inspiratorio es el volumen de aire adicional que puede inspirarse por encima del volumen corriente mediante una inspiración máxima. Va de 2,5 a 3 litros. Volumen de reserva expiratorio es el volumen adicional de aire que se puede expirar por encima del volumen corriente mediante una expiración forzada, y es de 1,2 litros. Y el volumen residual es el aire que queda en los pulmones luego de una expiración máxima, es decir, forzada. No puede medirse mediante espirometría. Su valor aproximado es de 1,2 litros. Capacidades. Capacidad vital. Comprende la máxima cantidad de aire que podemos expirar después de una inspiración máxima. Está representada por la suma del volumen corriente más la suma del volumen de reserva expiratorio más la suma del volumen de reserva inspiratorio. Es una medida habitualmente obtenida en la espirometría y va de 4,5 a 5 litros. Capacidad inspiratoria. Es el volumen máximo de aire que puede ser inspirado luego de una expiración normal. Está representado por la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio, que va de 3 a 3,5 litros. Capacidad residual pulmonar. Es la cantidad de aire que queda en los pulmones luego de expirar el volumen corriente. Está representada por el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, y es 2,4 litros. No puede obtenerse mediante la espirometría. Capacidad pulmonar total. Máximo volumen de aire que alojan los pulmones luego de una inspiración máxima, y está representada por la suma de los 4 volúmenes pulmonares: volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen residual, y va de 5,7 a 6,2 litros. Desde el punto de vista dinámico, la capacidad vital cronometrada es la capacidad vital medida en el tiempo. Se mide con espirometría. El paciente realiza una inspiración máxima y luego una expiración máxima en el espirómetro. Se mide cuánto aire expira en el primer y el tercer segundo. En el primer segundo se debe expirar el 75% de la capacidad vital y en el tercer segundo se debe completar el 95% de la capacidad vital. Hasta acá llegamos con lo que es sistema respiratorio. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Te invito a que te suscribas al canal y que nos sigas en nuestro Instagram, que es Ciencia por Deporte. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.